Comenzamos entonces con la primera sesión del día, Desafíos para la democracia en el siglo XXI. Los desafíos que los cambios globales y la interconexión digital implican para la democracia y la política en países como el Perú. Expone Juan de la Puente, periodista, abogado y politólogo, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bien, se me pidió exponer una visión que trate de resumir en pocos minutos los desafíos del corto y mediano plazo. Y esto es muy interesante en el contexto de una coyuntura crítica del Perú, una especie de momento concurrente, algunos llaman a esto disyuntiva, en el sentido que hay algo que une, pero también algo que separa. Y en el análisis de una circunstancia de esta naturaleza, yo creo que los dos ejercicios son importantes. No se puede hablar del escenario peruano sin agregar, pero también sin desagregar. Nosotros vivimos un momento, un periodo muy excepcional. Tenemos un ciclo democrático de 16 años, ayer lo dijo el presidente del BCR, con enormes conquistas sociales y económicas. Hemos bajado más de 34 puntos de pobreza en 15 años. Podrán decirnos que esto es pobreza por ingreso monetario, pero igual es un registro interesante que no tiene ningún país de América Latina. Este más bienestar del país también implica más demandas, es decir, la gente que conquista un nivel de bienestar también tiene un nivel de insatisfacción y de reclamo. Y esto se junta con las dificultades para producir reformas, porque para lo bueno y para lo malo el sistema es fuerte, en el sentido que tiene dificultades para cambiar, pero también para resistir. Y esto ha configurado un escenario en que la democracia, que ha recorrido estos 15, 16 años de manera sustantiva con estos logros y estos desafíos a los que me refiero, aquilata y acumula demandas que yo califico que son las nuevas fronteras de la democracia, que además se han hecho carne, están en las encuestas, en la opinión de la gente. Una nueva frontera que tiene que conquistar la democracia es seguridad. La otra es resolver, superar, combatir la corrupción, mejorar el mercado y entregar los derechos propiamente dichos. En este contexto, separar el corto y mediano plazo me parece muy importante, porque el corto plazo es profundamente crítico, lo hemos escuchado ayer, lo escuchamos todos los días, hay una especie de ensombrecimiento de la visión del corto plazo en el país, pero es importante usar adecuadamente el concepto de crisis, porque esta no es una crisis que, por lo menos pienso yo, que no necesariamente compromete el mediano y largo plazo, pero debe ser encarada en el corto plazo. Sabemos lo que está muriendo, no sabemos lo que están haciendo. Esto es más que una incertidumbre propia de estos momentos, es la acumulación de varias incertidumbres, de modo que se convierte en una incertidumbre histórica. Es evidente que estamos frente a otro país, no lo habíamos imaginado de ese modo, y como se dice en la vida cotidiana, la carne viene con hueso. Estas buenas cosas que están pasando en el país también tienen malas cosas que deben ser enfrentadas y deben ser resueltas. Hace 16 meses la gobernabilidad peruana era desconocida, un libro que se escribía todos los días. Nunca habíamos tenido en 50 y tantos años un presidente que venía del mundo de las finanzas, un banquero. No habíamos tenido un sorpaso de esta naturaleza, que el que queda en segundo lugar, casi por 18 puntos de diferencia, le gana a quien quedó en primer lugar en la segunda vuelta. Nunca habíamos tenido un presidente con una bancada que ganando en la segunda vuelta se queda con el 13% de escaños, ni que el partido que pierde se queda con la mayoría absoluta, o que la performance de quien queda en tercer lugar es fundamental, en el caso de Verónica Mendoza, para que el que quedó en segundo lugar ganase la segunda vuelta. Pero luego de 16 meses y un poco más, yo creo que esta gobernabilidad ya es conocida.
Los poderes saben sus potencialidades y saben sus límites. Probablemente en la vida cotidiana daría la impresión que no saben sus papeles, pero lo saben. Los actores políticos en el Perú sobreactúan demasiado. Creo que son más actores que políticos. Y tengo la sensación que había que ubicarse en el contexto de acompañar un proceso que en gran parte es conocido. Un elemento que habría que desagregar es la oposición económica y la oposición política. La oposición política es intensa, pero hay cooperación económica. El Congreso le aprobó al gobierno en 72 horas la ley de la reconstrucción. Modificó el techo del déficit fiscal. La discusión del presupuesto del año pasado fue significativamente unitaria y la de este año no ha tenido mayores modificaciones. Y yo diría que sería injusto señalar que la intensidad de la oposición política es similar a la intensidad de la oposición económica. Ya habíamos tenido esto también con el presidente Humala, es decir, oposición política con matices y con sentido unitario en el tema económico. De modo que yo no diría que en el sistema opera, por lo menos en el corto plazo, un esquema de oposición total, sino de una convivencia forzada. Quienes alguna vez han tenido una convivencia forzada saben lo que esto significa, ¿no? Quienes lo han tenido, yo los felicito. Porque la convivencia forzada tiene dos partes. Es decir, el deber que se autoimponen los miembros de esa convivencia, pero también una tendencia centrífuga. Algunos podrían llamar esto una especie de consenso a palos, que es lo que nosotros tenemos. De modo que esta idea de que el Perú tiene una espiral de confrontación de menos a más, ¿no? De 0 a 1000 o a la N, yo lo matizaría, yo diría que tenemos microciclos de tensión y cooperación. Es cierto que hemos ingresado a inicios de este mes a un ciclo de tensión que yo creo que va a ser largo. Tenemos varios escenarios abiertos y remarco en la idea de escenarios todos y abiertos. Y es probable que varios de estos escenarios no se cierren en el corto plazo e influyan sustantivamente en el largo plazo, de acuerdo a las noticias que vivimos, leemos y sufrimos todos los días. El principal efecto de esta inestabilidad conocida es una mayor debilidad de las instituciones. Pero ahí también tendríamos que ser muy puntuales para desagregar. ¿De qué está hecha la desaprobación de un gobierno o de un presidente? Lo ha demostrado el caso de Toledo, de García, de Humala, no tanto de sus relaciones con el Congreso. En la desaprobación de un gobierno hay demandas insatisfechas, promesas no cumplidas. En el mejor momento de Alejandro Toledo, el año 2005, momento de la economía, Toledo tenía 8 o 9% de aprobación. En el mejor momento de la economía, con Alan García, con 10% de crecimiento el año 2010, él tenía 18% de aprobación. Sería injusto, por lo tanto, reducir la aprobación solo a una relación coyuntural entre poderes. Yo creo que es un asunto mucho más complejo. Esta inestabilidad tiene otra característica que es endógena. Se produce por una competencia de fuerzas al interior del sistema. Nosotros no tenemos como en otro país, fuerzas externas, antisistémicas, movilizadas, que están hackeando a las fortalezas del poder. De ese punto de vista, yo creo que es mucho más sencillo en términos estratégicos que los actores se pongan de acuerdo y establezcan mecanismos de mayor cooperación. Otro elemento que sí aparece claro es que las decisiones de la política afectan la economía. Cuando un país crece 8 o 9% anual, puede darse el lujo de patear las reformas y se puede entender que la mala política no afecta a la economía. Pero con un crecimiento medio de 3 o 4%, es evidente que la política importa mucho. Y por eso creo que la idea de este CADE, de que no hay cuerdas separadas, es una idea central, real, positiva, porque esto ya se ve desde los últimos años de Humala. El mercado necesita una nueva política y la democracia necesita de una nueva política. El problema es que nosotros vivimos una época muy complicada de tensiones que deben ser administradas. Hay una brutalización de la política y hay una brutalización de la prensa. Nosotros estamos de lleno en la era Trump, con una característica. Hemos estado en la era Trump antes de Trump. Y lo que en otras circunstancias podría ser penado, es decir, que los políticos que se portan mal, que son altisonantes, vociferantes y periodistas altisonantes y vociferantes,
son castigados por la opinión pública. En el Perú no necesariamente. Acaba de ser publicado un texto de Mark Thompson, que es el presidente del New York Times, expresidente de la BBC, que precisamente analiza los cambios en el lenguaje político, la refundación del lenguaje de la política. Y esto es cierto, esta brutalización de las relaciones públicas no solo se ve en las redes sociales, sino en el lenguaje cotidiano. Pero habría que averiguar cuánto de esto es real y cuánto de esto también implica una sobreactuación. Estas nuevas fronteras de la democracia yo creo que son las que relacionan el corto y el mediano plazo. Hemos hecho guías del pasado, ayer hemos tenido una interesante lección de esto, pero hemos imaginado muy poco el mediano y el corto plazo peruano. Y hay que cuidar el corto plazo, lo cual obliga a no eludir ahora los cambios necesarios. La democracia tiene nuevas fronteras, lo dijimos, seguridad, corrupción, mercado, derechos propiamente dicho. A diferencia de los años 90, esas fronteras deben ser alcanzadas ahora por la política. Gran parte de estas fronteras, de las anteriores fronteras, fueron alcanzadas por la economía en los años 90, con las reformas de primera generación, con la estabilización, con la apertura de los mercados. Y una parte pequeña se hizo luego, a partir del año 2001 para adelante, con la recuperación de la democracia. Banco Mundial acaba de publicar un texto, un informe que se denomina Entre la espada y la pared, que señala que ya no hay más tiempo para patear las reformas para más adelante. Y insiste en la idea que la democracia y el mercado necesitan ahora de instituciones democráticas y transparentes. Y el Fondo Monetario ha lanzado otro informe donde reclama una estrategia eficaz con liderazgo político, reformas jurídicas, es decir, institucionales y judiciales, transparencia, rendición de cuentas y en particular supervisión y control. Miremos algunas de estas fronteras de la democracia. Es inimaginable la formalización de la economía sin la formalización de la política. Hay una relación directa entre la informalidad económica y la informalidad política. No solo porque los informales económicos financian la política, sino porque han ingresado a la política. ¿Qué es sino el señor a quienes denominamos en el periodo pasado el señor Comeoro, el parlamentario Comeoro? Es un informal de la economía que ha pasado a la política. Y yo podría identificar en este Congreso entre 20 y 25 parlamentarios que son esencialmente informales económicos. No le pidamos a quien sea informal económico que sea formal en la política. Desde ese punto de vista, la informalidad política está casada, relacionada, depende sustantivamente de la formalidad política de la formalidad de la economía. La corrupción también tiene un mediano plazo. Al margen de cómo hoy se resuelvan los temas que agitan al país, necesitamos reformas anticorrupción de segunda generación, como lo acaban de ensayar México y Chile, ¿no? Esas reformas lamentablemente están orilladas en el Perú. No habrá gobernabilidad en el Perú y cierta estabilidad si no se frena la crisis de seguridad. Hay delitos masivos, veremos más adelante algunos cuadros, que están generando ya empleo. La prestación de bienes públicos, específicamente salud, educación y alimentación, reclaman derechos y son reclamos al mercado. La discusión que hemos tenido en relación al asunto de Pura Vida hace meses y ahora sobre la famosa discusión entre el octágono y el semáforo es una discusión que nos lleva directamente al asunto de los derechos. Y respecto de la reforma, no solo requerimos una reforma electoral, que está claro que la requerimos, sino un conjunto de reforma política. La política necesita de un mínimo de legitimidad. Nosotros, curiosamente, tenemos un mercado muy legítimo, el más legítimo de América Latina, pero tenemos una política muy ilegítima. Al final, esta política ilegítima o poco legítima termina erosionando instituciones y procedimientos. Finalmente, creo que en esta nueva frontera, nuestro medio plazo, nuevas fronteras, nuestro mediano plazo debe ser una democracia más plural. Noto la tendencia a cerrar el esquema en dos opciones pro y ante. Nosotros hemos heredado, no solo del periodo del año 2001 para adelante, sino de la dictadura militar de los años 70, un sistema plural, con pactos, con mayorías claras y sin exclusiones. No puede haber democracia en el Perú si es que hay un sector que se plantea proscribir del sistema al fujimorismo. Y no puede haber democracia si es que hay otro sector que plantea proscribir del sistema a la izquierda o los sectores progresistas. El naufragio del centro es una cosa terrible para un sistema donde claramente quedó establecido en los últimos 30 años, salvo pequeñas interrupciones,
que el centro es el que aglutina, desde el centro se construyen mayorías. Más que una posición pro o anti, lo que hoy está en discusión es la capacidad de nuestro sistema de producir mayorías, pero al mismo tiempo consensos y al mismo tiempo un centro inclusivo con políticas más o menos aceptadas. Si alguien quiere hacer política en el país excluyendo a uno u otro sector del escenario, yo creo que comete un grave error. Algunos desafíos. Este es el cuadro de la corrupción. Es un cuadro elaborado por la Defensoría del Pueblo en base a la información de la Procuraduría. En 4 años, los casos de corrupción en trámite han pasado de 20.000 y tantos a 35.000 y tantos. O sea, si esto continúa en tendencia, en perspectiva, podríamos llegar en 4 años a tener 55.000 casos de corrupción, y eso sí es un problema muy serio para la democracia. Este es el mapa de los casos de corrupción, de estos 35.000. Hay 4 o 5 grupos. En el primer grupo se encuentra Lima, Ancash, Ayacucho, Junín, Cusco, Lambayeque. Mire la cantidad de casos de corrupción e investigación que tiene Ancash, 3.160. Yo creo que una región no puede ser viable en los términos planteados en la Constitución y en las leyes, en una región donde ha tenido 5 presidentes en 2 años y medio, o 5 gobernadores regionales, y tiene 3.000 y tantos casos de corrupción. Y sociedades más pequeñas, con mercados más pequeños como Ayacucho, increíble que pudiese tener, en este caso, donde está Ayacucho, 2.000 y tantos casos de corrupción. De estos casos de corrupción, el registro que queda es que las sentencias son muy pocas. No hay más de 5.000 sentencias, los casos son complejos. Un caso de flagrancia se resuelve en pocos días, pero un caso complejo de corrupción en alguna modalidad demora años. Yo creo que hay que acostumbrarnos a la idea de que vamos a celebrar el bicentenario del país con el lava jato al costado. Ese va a ser, digamos, el primer elemento de la discusión cuando celebremos el bicentenario. Y si uno mira las entidades agraviadas en estos casos de corrupción, entenderá la diseminación, esta democratización de la corrupción en el país, entendiendo que las municipalidades distritales y provinciales son las más afectadas. En conjunto tienen más o menos 15.000 de los 35 casos de corrupción. Es evidente que esto es una demanda del corto y de mediano plazo. Y los 2 delitos más importantes que se juzgan, que se investigan, son peculado y colusión. Son en realidad casi el 50%, pero son casos complejos. Sobre conflictos sociales habría que hacer 2 anotaciones. La primera razón es que efectivamente han descendido notablemente, lo dice el cuadro en rojo y marrón, pero no ha descendido las acciones de protesta y tampoco han descendido los conflictos ambientales. De modo que hay una especie probablemente de autolimitación de actores en algunas circunstancias, pero no podríamos decir que se han resuelto para siempre los conflictos sociales en términos de tendencia y marchamos adelante a una mínima protesta y una mínima demanda social. Eso no es cierto. Y en relación a la estabilidad económica, la estabilidad política, la relación entre los poderes ha sufrido cambios en la última etapa. En relación a las leyes observadas por el Ejecutivo en los últimos 17 años, nosotros tenemos que el presidente Toledo observó 300 y tantas leyes, García 165 y 104 Humala. Pero ya en 16 meses de gobierno el presidente Kuczynski ha observado más de 110. Si potenciamos esta tendencia, podríamos llegar a 500 leyes observadas o cerca a las 500 leyes observadas a finales del periodo del presidente Kuczynski. Eso yo creo que es un problema de la relación también entre poderes. Habría que mirar qué tipo de leyes se están aprobando en el Parlamento. Y, en segundo lugar, me preocupa el silencio presidencial que implica una presidencia autolimitada. Como ustedes saben, la Constitución establece 3 modalidades, 3 posibilidades del presidente ante una ley. Aprobarla, es decir, promulgarla, observar en todo o en partes, o no decir nada para que lo promulgue el presidente del Congreso, el silencio presidencial. Toledo hizo 13 veces uso del silencio presidencial, García 5 veces y Humala ninguna vez. En lo que va del gobierno del presidente Kuczynski tenemos 17 silencios presidenciales
que han convertido leyes aprobadas en el Congreso en normas. Si potenciamos esta cifra, igual podríamos tener tranquilamente entre 60 y 65 normas por silencio presidencial. Esto implica, de hecho, una presidencia autolimitada. La ciencia política dice que un gobernante que alcanza el poder lo que quiere es mantenerlo, no agrandarlo y no perderlo. Pero una rara circunstancia en la historia, tenemos un presidente que se ha autolimitado en términos personales. Es decir, ha entregado en el periodo anterior responsabilidades no solo al ex premier Zavala, las que le competen, sino otras propias, y hace del mismo modo hoy con el nuevo Consejo de Ministros. Esto no es bueno en un país presidencialista. Es cierto que nuestro presidencialismo es moderado, pero es un presidencialismo que exige un liderazgo del presidente, y ese es un tema que también relaciona el corto con el mediano plazo. Se ha terminado mi tiempo, muchas gracias.